Permítame saludar al licenciado Johnny Heredia. Don Johnny, ¿cómo está? Gracias por atenderme. Un saludo para usted. Muy buen día. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día. Un saludo cordial a tu persona y por intermedio tuyo a toda tu masiva audiencia. Don Johnny Heredia, usted es gerente de Concretec. ¿Me puede aclarar la situación, por favor? Iván, he tenido un paso fugaz, lamentablemente. Hace una semana atrás he sido, un poquito más de una semana, he sido destituido o el directorio me ha quitado la confianza. Todo ello implica porque hay mucha pugna interna en la empresa, además de un complot interno de los mismos empleados, inclusive la falta de coordinación y trabajo entre el directorio. Entonces creo que hacen que también sea inviable el trabajo no administrativo correcto que se quería implementar. ¿Qué tiempo ha estado trabajando, me dice fugaz, licenciado Johnny Heredia, en Concretec, la subsidiaria de la fábrica francesa? Mira, Iván, yo he estado 5 semanas, para ser exactos, y de las 5 semanas he estado 2 de ellas con orden de apremio. Se estaba haciendo un trabajo interesante, se tenía coordinación y lo interesante era ello, que se tenía una coordinación global. Mi persona es un chuquisaqueño más, querendón de esta tierra, querendón de Sucre, Chuquisaca, y en ese entendido se hacía una coordinación amplia con todos los directores, aspecto que no se tenía según lo que yo he podido indagar. Mira, ha habido un complot del sindicato de Santa Cruz donde ellos maliciosamente activan una orden de apremio en contra de mi persona, que ya la venían gestando o generando en contra del anterior gerente general interina, la ingeniera Barrientos. Entonces, lamentablemente, eso cae como herencia hacia mí, pero muy rápido, muy fugaz, como te digo, o sea, muy tirado de los pelos para que pueda ser inclusive perjudicial para la empresa, ¿no? Estos señores parece que no tienen una intención de otra que matar la empresa, tener simplemente un beneficio personal de ellos para sí. Entonces eso me ha sorprendido muchísimo, y tú sabes, primero es la familia, primero es la integridad de uno. Entonces yo también tuve que evaluar el tema de la continuidad. Entonces creo que bajo esos aspectos y parámetros creo que tampoco coincidimos ya con algunos directores. Entonces de esa manera el sábado 7, si no recuerdo, o 9, sábado 9, me quitan la confianza y yo ya dejo de ser gerente. Bueno, ¿y de qué aspecto estamos hablando como una conspiración contra la fábrica Concretec de parte de los trabajadores primero? Concretamente, ¿qué quieren los trabajadores? ¿Por qué actúan de este modo? Lo que pasa es que cada sindicato se ha empoderado en la empresa y eso me parece muy extraño. Entonces, los sindicatos acá quieren participar en la toma de decisiones administrativas y eso no corresponde. Entonces yo de inicio entré y marqué la línea de trabajo. Las decisiones administrativas pasaban por mi persona para que yo pueda inclusive proponer al directorio una línea de trabajo que se ya venía, digamos, planificando. Esta intromisión ha hecho de que varios sindicatos del eje troncal en particular no estén de acuerdo con mi trabajo. Entonces ellos han sido los que han realizado sus gestiones directas con la presidencia del directorio y lamentablemente Santa Cruz ha sido la que ha activado esta orden de apremio que ha perjudicado totalmente. O sea, un trabajo remoto no se podía hacer, se estaba haciendo de alguna manera esa semana, la primera semana, pero el complot también viene de algunos funcionarios de adentro que me cortaron inclusive el correo electrónico. Entonces atado de pies y manos no se pudo avanzar en la segunda semana. Entonces la segunda semana maliciosamente me cortan los correos
y como te digo, es imposible trabajar de esa manera, ¿no? O sea, teniendo enemigos internos, inclusive el propio personal interno, que inclusive administrativamente no debería pertenecer al sindicato, pero hay afiliados administrativos y todo eso llama la atención. Como te digo, hay intereses personales de todos, ahí prima el sindicato con sus intereses personales y obviamente no se podía continuar, entonces lamentablemente eso es lo que pasó. Bien. ¿Y qué pasa con los directores? El presidente del directorio, entiendo que sigue siendo José Antonio Lambertín, ¿no? Mira, la presidenta del directorio es la licenciada Marisabel Figueroa. Yo creo que tiene una coordinación muy buena. Lamentablemente, acá hay una directora que ustedes saben, y no voy a mencionar su nombre por razones obvias, que es la que quiere manejar la empresa. Quiere hacer y deshacer de alguna forma con decisiones administrativas y algunas a veces media descabelladas. Entonces, cuando hay una persona que tiene conocimiento y que tiene la capacidad, yo creo que eso es difícil, uno discrepa. Y esa discrepancia lamentablemente trajo estas 2 semanas donde yo estaba con la orden de apremio, una imposibilidad de inclusive coordinar o de comunicarnos, porque es muy torpe, quiere manejar algunas decisiones ella desde su propia decisión, planificación, y eso no me parece. Creo que acá ya han tenido algunos problemas, ya conocen algunos detalles de alguna situación medio irregular, y creo que eso también ha primado una susceptibilidad mía de no dejar pasar alguna otra situación, pero lamentablemente esta señora al parecer creo que maneja todo el directorio. Ya. ¿Es ella quien ha retirado la confianza? ¿Ha sido todo el directorio? ¿Cómo ha sido en contra de Johnny Heredia, en contra de usted? Es ella la que ha gestado todo, ¿no? Como le digo, yo tengo una muy buena relación con la presidenta del directorio, tengo muy buena relación con todos los directores, a excepción de ella. Entonces, ella ha sido la que ha gestado, creo, la mente maquiavélica, diría yo, en este tipo de decisiones que lo han hecho en tiempo récord, que se ha movilizado en horas. Entonces, ese tipo de situaciones le hacen mucho daño a la empresa y en la situación en la que se encuentra. Bien, licenciado Johnny Heredia, ¿se pudo hacer el trabajo de cobro de esos 400 millones de bolivianos aproximadamente que le deben a Concretec y que eso no le permitiría avanzar? Se logró, no creo, con tan poquitito tiempo, ¿no? Mira, Iván, yo sería falso al decirte que sí se logró. Estábamos empezando a hacer gestiones y gestiones muy buenas. Mi especialidad, y en el currículum que ustedes van a ver, mi especialidad es el cobro o recupero de cuentas. Creo que eso había visto también el directorio y mi capacidad profesional ha sido la que ha primado para que haya un consenso, inclusive de los 6 votos para hacer mi designación. Hemos empezado a hacer las gestiones y de hecho se tenía bastante avance. Entonces, lamentablemente en 3 semanas no puedes dar pues resultados de lo que no se hizo en años. Entonces yo creo que hubiera sido prudente, y eso también va a un tema de reflexión para todos los directores, hubiera sido ideal que me dejen trabajar unos cuantos meses para ver si yo podía dar los resultados. Yo creo que los hubiéramos dado. No quiero ser yo narcisista, pero lo hubiéramos logrado. Se tenían, digamos, los primeros avances en esos días, y justamente viene esto y otra vez es como truncar o estancar, digamos, todo el trabajo que se estaba desarrollando, ¿no? ¿Pero qué acciones han seguido para que puedan cobrar la deuda que es la mayor grande, la de mayor envergadura, la más grande, con la alcaldía de Santa Cruz, el licenciado Johnny Heredia? Por ejemplo, a ver, le doy yo la información, Iván, para que usted sepa. Allá tampoco se habían hecho gestiones de cierre de proyectos.
Y eso es increíble, ¿cómo? O sea, uno no, teniendo deudas, ¿cómo no puedes cerrar tus planillas de conciliación y de cierre de proyectos de obras que ya han sido, digamos, concluidas y hace un par de años? Entonces, había una dejadez del personal, inclusive al interior de la empresa. Como le digo, se ha empezado a hacer seguimiento, se dieron las instrucciones y en horas hemos podido nosotros inclusive avanzar esos detalles que son muy importantes y fundamentales. Y estábamos cerrando justamente antes de que pase el orden de apremio, nosotros ya habíamos cerrado las planillas de cierre y conciliación de muchos proyectos de la alcaldía de Santa Cruz. Santa Cruz nos debe 180 millones de bolivianos y de hecho ni siquiera se habían hecho el cierre de esos proyectos, como le decía, que era fundamental. Entonces, obvio, o sea, si hay dejadez y si no hay tampoco el avance y el seguimiento que debería hacerse, entonces no hubiera nada a la hora de cobrar, ¿no? Exactamente. Lo mismo se ha hecho en la alcaldía de la Guardia. Entonces, en la Guardia ya se han concluido los proyectos. Entonces, ahí estábamos viendo una estrategia de judicialización para que podamos cobrar toda la deuda. Lamentablemente, como le digo, no han dejado trabajar. Entonces, eso ha quedado trunco simplemente en intención. Se estaba haciendo una alianza con los constructores que tienen un proceso judicial allá, de manera que se beneficie la empresa y ellos, ¿no? De manera integral todos al momento de cobrar, y eso hubiera sido tal vez, si Dios quiere, optimista. En febrero o marzo hubiéramos podido cobrar toda la deuda si es que, digamos, logramos concretar ese acuerdo y el cobro judicial hacia la alcaldía de La Guardia. Don Johnny Heredia, exgerente de Concretec, está conversando con nosotros. No han dejado trabajar. ¿A quién se refiere concretamente, don Johnny? Es una directora, ustedes saben. Es más, inclusive creo que ya había un escándalo acá cuando alguien denunció acerca de la adjudicación de un micro. No lo voy a decir con nombre y apellido porque es por razones obvias, para no tener ninguna represalia después, ¿no? Porque obviamente la señora creo que tiene poder. ¿De qué lado es directora ella? ¿De la alcaldía, de la universidad, de la gobernación? Hay dos, solo dos son las directoras de la gobernación, y la presidenta del directorio es Marisabel Picroa, que viene por la gobernación. Es solamente una, y ustedes van a identificar con detalle, digamos, de quién estoy hablando. Bueno, don Johnny Heredia, es cierto que le deben a Concretec unos 400 millones de bolivianos y Concretec debe unos 200 millones de bolivianos. ¿Estoy más o menos en cifras más o menos correctas o no? No, yo creo que es menos, Iván. Yo te diría que a Concretec le deben más o menos unos 300 a 340 millones entre deducciones de multas y otras que se podrían redondear en 300, y de esas 300 Concretec debe unas 220, debería tener más o menos un neto de favorable de unos 80 a 100 millones. Ya. Entonces la empresa se puede salvar, es viable, uno puede lograr sacarla a flote. Hay que hacer mucho trabajo en el tema impositivo. Ha habido errores pero tremendos, garrafales de anteriores de administraciones en el tema impositivo, y obviamente eso es lo que pesa y lo que no deja avanzar. Es como una bola de nieve que se ha estado haciendo con el embargo de cuentas, inclusive bancarias, con las que no se han podido trabajar. Entonces, la empresa, sumada a los problemas de cuentas por cobrar, viene problemas judiciales más. Claro. En las 3 semanas que yo he estado, le comento que han habido 14 nuevos procesos judiciales, de los mismos inclusive funcionarios de la empresa. Entonces, yo ya le digo, con esto usted se cuenta, la misma gente interna no quiere dejar trabajar. Entonces, claro, yo creo que con esos procesos judiciales lo único que hacen es, pues, quitarle más oxígeno a la empresa, llegar a una instancia donde se tiene que hacer una orden de apremio por pago de beneficios sociales. Yo creo que sí, el funcionario necesita, se debe pagar indudablemente, pero hay formas de negociar, y eso creo que es el fuerte que yo tenía, negociando con cada uno de los funcionarios, inclusive que teníamos procesos en Santa Cruz. Estábamos logrando para que en esas semanas
ellos puedan acceder a las casas SBIC que teníamos alodiales para que les puedan inclusive cobrar sus beneficios en especie como una dación en pago. Lo estábamos haciendo, como te digo, ha sido muy prematuro, ha sido muy rápido y lamentablemente no nos han dejado trabajar. Licenciado Johnny Heredia, ¿cuánto se les debe a los trabajadores, por lo menos cuando usted salió, le quitaron la confianza, les deben a los trabajadores, ¿cuántos meses les deben? Mira, el dato, me pillas en la calle, Iván, yo tengo el dato, presenté un informe al directorio antes de mi salida, está mapeado toda la deuda, más o menos te diría, solamente a Santa Cruz, que es la planilla más abultada, se le debe 10 millones de bolivianos. Estamos hablando más o menos de unos 30 millones diría a todo el personal en Santa Cruz entre estos beneficios sociales y todo lo que se les adeuda. Ya. Pero ¿cuántos meses será no sé, en La Paz? La Paz también querían tener la fábrica Concretec como parte de sus beneficios y administrar ellos, ¿no? En La Paz, ¿se logró ello o no? No, justamente ahí intervino la presidenta del directorio para poder persuadir esta intención. Obviamente La Paz también es una plaza rentable. Lo que pasa es que en cada regional se deben diferentes meses porque se les ha ido pagando de acuerdo a la producción. Claro. Producían, por decirle, el mes de noviembre, con la producción de noviembre se pagaba el sueldo más atrasado y a veces se pagaban, por decir, 50%, 40% del sueldo, entonces no alcanzaba a veces a la totalidad de todo el sueldo. En regionales como Potosí, por ejemplo, el manejo era impecable porque el trabajo era bien comprometido de los mismos trabajadores. Ellos se comprometían a hacer la producción del mes y con ese mes se lograba cancelar la planilla de sueldo. Entonces eso es lo que faltaba, replicar el modelo de Potosí para todas las otras regionales. El modelo más abultado y de inactividad es Santa Cruz, tienes entre 1.4, 1.4 es la planilla de sueldos, ¿no? Entonces, mensual, que no produzcas, eso va incrementándose y lamentablemente en ingreso los bloqueos de caminos afectaron. No había primero cemento, no había materia prima y luego la falta de diésel también. Claro. Etcétera. Luego Francesa no nos envió también por la falta de diésel el cemento, entonces hubieron todo ese mes inactividad y lamentablemente no hubo producción. Entonces ese mes lamentablemente se tuvo que incrementar. Si tenemos, digamos, por decir, Santa Cruz se deben 10 meses, La Paz está con 8, Sucre creo que está con 7 y así. O sea, cada regional tiene la forma particular del avance de su producción para que se vaya pagando de esa manera. Qué pena que esto esté ocurriendo, en vez de salvarlas se está hundiendo aún más. Hay muchos intereses por ahí, desde los trabajadores, desde los directores, etcétera. Háganos unas recomendaciones. ¿Qué se debe hacer con Concretec? ¿Cerrar? ¿Mantener? ¿Cuál es la urgencia? Usted que ha visto el monstruo ahí desde dentro, don Johnny. Mire, Iván, lo que se necesita es activar la producción primero. Es una empresa rentable, cada regional podría producir y pagarse cada sueldo y obviamente necesita inyección de capital para la materia prima para poder empezar esto. Hay situaciones bien extremas como lo que me ha pasado en Santa Cruz, a veces no tenemos, inclusive tocamos fondo ni para pagar los servicios básicos, entonces es bien compleja la situación. Y obviamente eso sumado a la falta, digamos, de coordinación entre el directorio, que hay pugnas inclusive ahí por toma de decisiones, o sea, no hay un consenso y creo que no hay la camiseta, digamos, de la región, y debería ser así, o sea, debería ser, yo no reclamo, debería haber una mejor coordinación y comunicación entre los directores, para que se pueda trabajar. La empresa puede. Yo creo que han sido decisiones mal llevadas administrativamente de hace una década. Y lamentablemente hay inclusive números rojos donde se han
profundizado y ha habido, digamos, una mayor depresión en la gestión 2021-22. Y ahí se sabe y se apunta a un gerente general que era parte de confianza y creo que fue presidente del directorio y creo que fue gerente, pero el mal manejo ha sido muy acentuado en esa gestión. Entonces ese mal manejo le está pasando la factura actualmente a Concretec. Entonces es una empresa grande, es respetada en Santa Cruz, y eso me sorprendió muchísimo, porque cuando tienes imagen no la puedes tirar por el suelo, ¿no? Entonces yo creo que se puede sacar a flote esta empresa tan importante para los chiquisaqueños, porque imagínense, estamos hablando de alrededor de 508 trabajadores, son 508 familias a nivel nacional. Yo creo que habría que hacer un salvataje con una inyección de capital para poder generar nuevamente producción, y esto arranca. Y el pago de las deudas anteriores que se tienen sería cobrando las deudas con la alcaldía o realizando activos como lo estábamos haciendo en el corto tiempo que tenía de gestión. Bueno, para poner precisión entonces, las malas gestiones del año 2016 con maquillaje económico que usted no menciona por ahí, pero el año 2020 con Huguito Arancibia y compañía, que hizo de director y de gerente, bueno, y se necesita un salvataje. Muchas gracias, licenciado, usted ha sido muy amable, sus palabras de despedida, le agradezco enormemente su gentileza, que tenga buen día. No, te agradezco a ti, Iván, es la primera entrevista que doy con toda la confianza, y bueno, pues agradecido por la oportunidad para que esto también conozca la ciudadanía sucrense. Muchísimas gracias. No, a usted.